Rollbag, 17:40 horas. Palmer Lloyd se quedó un momento sin habla. Había estado tan seguro de morir que le parecía un milagro estar en el puente, respirando. Cuando recuperó la voz, se dirigió a Glynn. —¿Por qué no me lo habías dicho? Había muy pocas posibilidades de éxito. No me lo creía ni yo. Sus labios dibujaron una sonrisa irónica y fugaz. Se necesitaba suerte. En una brusca exhibición física de sentimientos, Lloyd se le echó encima y le dio un abrazo de oso. —¡Joder! Es como si me hubieran condenado a muerte y me llegara el indulto. ¿Hay algo que no puedas hacer, Ellie? Notó que lloraba, pero le daba igual. Todavía no ha acabado. La única reacción de Lloyd a la falsa modestia de Glynn fue una sonrisa burlona. Britton se volvió hacia Howell. ¿Entra agua? Ya se encargan las bombas de achique de sacarla, capitana. Eso mientras tengamos corriente auxiliar. ¿Cuánto tiempo será? Desactivando todos los sistemas que no sean esenciales y usando el diésel de emergencia, más de 24 horas. ¡Fantástico!, dijo Lloyd. Hemos salido bien parados. Arreglamos los motores y a casita. Sonrió primero a Glynn, después a Britton, y su expresión se volvió algo vacilante al preguntarse por qué estaban tan serios. ¿Pasa algo? No tenemos propulsión, señor Lloyd, dijo Britton. La corriente vuelve a arrastrarnos hacia la tormenta. Si hemos sobrevivido hasta ahora, peor no puede ser, ¿verdad que no? Su pregunta quedó sin respuesta. Britton habló con Howell. Infórmeme del estado de las comunicaciones. Desactivadas todas las de largo alcance y por satélite. Emita un SOS a Georgia del Sur por el canal de emergencia 16. De repente Lloyd se quedó helado. ¿Cómo que un SOS? Volvió a no recibir respuesta. Dijo Britton. Señor Howell, ¿en qué estado están los motores? Howell contestó después de un rato. No tiene arreglo ninguna de las dos turbinas. Prepárense por si hay que evacuar el barco. Lloyd no daba crédito a sus oídos. Pero bueno, ¿qué es todo este rollo? ¿Se hunde el barco? Recibió la fría mirada de los ojos verdes de Britton. Abajo está mi meteorito. Yo me quedo en el barco. Usted y todos, señor Lloyd. Solo lo abandonaremos como último recurso. Además, con esta tormenta casi seguro que sería suicida usar los botes salvavidas. Pues hombre, no exageréis. Podemos capear la tormenta y que nos remolquen a las Malvinas. No es tan grave. No tenemos gobierno ni propulsión. Cuando volvamos a estar en la tormenta, habrá vientos de 80 nudos, olas de 30 metros y una corriente de 6 nudos empujándonos en la misma dirección, hacia el estrecho de Bransfield. Eso, señor Lloyd, es la Antártida. Es grave. Lloyd estaba aturdido. Ya notaba el movimiento del barco. Entró una ráfaga de aire en el puente. A ver si me entienden, dijo con voz grave. Me es indiferente el qué y el cómo lo hagan, pero no suelten mi meteorito. ¿Me explico?
Britton le miró fijamente y con hostilidad. Señor Lloyd, ahora mismo me importa un pimiento su meteorito. Solo me preocupa mi barco y mi tripulación. ¿Me explico yo? Lloyd se volvió hacia Glynn en busca de respaldo, pero Glynn mantuvo su silencio y habitual inexpresividad. ¿Cuándo podremos conseguir que nos remolquen? Tenemos estropeados casi todos los sistemas electrónicos, pero estamos intentando ponernos en contacto con Georgia del Sur. Depende de la tormenta. Lloyd, impaciente, se apartó y miró a Glynn. ¿Qué pasa en el tanque? Garza está reforzando el andamiaje con nuevas soldaduras. ¿Y cuánto tardará? Glynn no contestó. No había necesidad, porque ahora también lo notaba Lloyd. El movimiento del barco empeoraba, sujeto a bandazos lentos y terroríficos que duraban una eternidad. Y en lo peor de cada uno, el Rollbag gritaba de dolor. Un gemido profundo, hecho a medias de sonido y de vibración. Era el meteorito. Rollbag. 17:45. Howell salió de la cabina del telegrafista y habló con Britton. «Tenemos contacto con Georgia del Sur», dijo. «Páselo al general, por favor». Entró en funcionamiento el intercomunicador del puente. «Georgia del Sur al petrolero Rollbag». Era una voz metálica y débil, en la que Britton, a pesar de la estática, creyó reconocer cierto acento de la zona de Londres. Cogió un transmisor y abrió el canal. «Georgia del Sur, esto es una emergencia. Hemos sufrido daños graves y no tenemos propulsión. Repito, no tenemos propulsión. Nos arrastra la corriente hacia el sur-sureste a una velocidad de 9 nudos. Recibido, Rollbag. Comuniquen su posición. Nuestra posición es 61 grados 15 minutos 12 segundos sur, 60 grados 5 minutos 33 segundos oeste. Informen de su cargamento. Lastre o petróleo. La mirada de Glynn a Britton fue muy elocuente. La capitana cerró el canal. «A partir de ahora», dijo Glynn, «empezaremos a decir la verdad, la nuestra». Britton volvió a ponerse el transmisor delante de la boca. «Georgia del Sur, somos un petrolero reconvertido. Nuestra carga consiste en un meteorito desenterrado en las islas del Cabo de Hornos». Se produjo otro silencio. «No le hemos recibido, Rollbag. ¿Ha dicho un meteorito?» «Afirmativo. Nuestro cargamento es un meteorito de 25.000 toneladas». «Un meteorito de 25.000 toneladas», repitió la voz impasible. «Rollbag, comuniquen su destino, por favor». «Nos dirigimos a Puerto Elizabeth, Nueva Jersey». Otro silencio. Britton, que por dentro temblaba, se mantuvo a la espera. Cualquier marino avezado sabría que la información resultaba sospechosa. Se hallaban a 200 millas de los estrechos de Bransfield y en plena tormenta. Sin embargo, era su primera llamada de socorro. «Rollbag, ¿tienen ustedes el último parte meteorológico?»
Sí. Lo dijo a sabiendas de que se lo repetirían. A medianoche aumentarán los vientos hasta 100 nudos y las olas a 40 metros. Todo el estrecho de Drake está en alerta por una tempestad de fuerza 15. Ahora casi es de fuerza 13, contestó ella. Recibido. Por favor, describan los daños. Hazlo bien, murmuró Glynn. Georgia del Sur. Hemos sido atacados sin aviso y en aguas internacionales por un barco de guerra chileno. Los proyectiles han hecho blanco en nuestra sala de máquinas, nuestro castillo de proa y la cubierta principal. Hemos perdido la propulsión y el gobierno. Estamos a merced de la corriente. ¡Santo Dios! ¿Prosigue el ataque? El destructor ha chocado con un iceberg y hace media hora se ha hundido. Increíble. ¿Por qué? No era una pregunta propia de una llamada de emergencia, pero tampoco la emergencia se ajustaba a lo habitual. No tenemos la menor idea. Al parecer, el capitán chileno actuaba sin órdenes y por iniciativa propia. ¿Han identificado el barco? Almirante Ramírez, oficial al mando Emiliano Vallenar. ¿Les está entrando agua? Sí, pero no demasiada para las bombas de achique. ¿Corren peligro inminente? Sí, nuestro cargamento podría moverse en cualquier instante y hacer zozobrar el barco. Permanezcan a la espera, Rollbag. Hubo 60 segundos de silencio. Rollbag, nos damos cuenta de la gravedad de su situación. Contamos con efectivos de rescate tanto aquí como en las Malvinas, pero no podemos, repito, no podemos emprender ninguna búsqueda mientras no amaine la tormenta a fuerza 10. ¿Tienen comunicación por satélite? No, se nos han estropeado casi todos los sistemas electrónicos. Informaremos de la situación a su gobierno. Podemos ayudarles en algo más. Que nos remolque alguien lo antes posible, antes de que acabemos en los arrecifes Bransfield. Se produjo una ráfaga de estática. Después volvió a oírse la voz. Buena suerte, Rollbag. Gracias, Georgia del Sur. Britton devolvió a su sitio el transmisor. Se apoyó en la consola y clavó la mirada en la oscuridad. Rollbag, 18:40 horas. Al verse arrastrado fuera de la protección de la isla de hielo, el Rollbag quedó cautivo del viento que, de nuevo, brutalmente, lo empujaba hacia la tempestad. Tanto arreció, que a ratos les caía encima una lluvia de agua gélida. Sally Britton notaba que el barco, carente de propulsión, estaba por completo a merced de la tormenta. Era una sensación repulsiva de impotencia. La tormenta empezó a arreciar con la regularidad de un mecanismo de relojería. Britton la vio crecer minuto a minuto hasta alcanzar una intensidad a la que apenas daba crédito. La luna se había escondido detrás de nubes gruesas y no se veía más allá del puente. Pero la tormenta estaba allí, dentro del puente, alrededor de sus ocupantes. Testigos, el agua que caía, los trozos de hielo afiladísimos que les llovían encima y un olor cada vez más acusado a muerte en alta mar. Sin embargo, lo que más nerviosa ponía a Britton era el sonido.
un estruendo grave y constante que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. La temperatura del puente era de 7 grados bajo cero, y la capitana notaba que se le formaba hielo en el cabello. Seguía recibiendo informes regulares sobre el estado del barco, pero se vio en la tesitura de dar pocas órdenes. Sin propulsión ni gobierno, sólo quedaba esperar. La sensación de impotencia era casi inaguantable. Basándose en el movimiento del barco, calculó que la altura de las olas superaban los 30 metros y que se desplazaban con la potencia de un tren de mercancías. Eran las olas que circundaban el planeta empujadas por los vientos y sin tocar ninguna costa, sino creciendo sin cesar. Eran las olas de los Screaming Sixties, las mayores de la Tierra. De momento al Rollbag solo lo salvaba una cosa: su tamaño. Cada vez que se subía a una ola, el ruido del viento se volvía más agudo. Al llegar a la cresta vibraba y zumbaba toda la superestructura, como si los vientos trataran de decapitar el barco. A continuación, siempre se producía una sacudida y el barco se escoraba lenta y trabajosamente. Ola tras ola, la crónica de la batalla se leía en el inclinómetro. 10 grados, 20, 25. En los momentos en que el ángulo era crítico, aquel instrumento, de por sí tan insignificante, se convertía en el centro de todas las miradas. Luego pasaba la cresta de la ola, y Britton aguardaba a que se recuperase el barco. Era lo más angustioso. Y sin embargo, siempre se recuperaba, primero de manera imperceptible, y después cada vez más deprisa, hasta que de tanto enderezarse parecía que la inercia lo inclinase en dirección contraria a la ola, lo cual resultaba igualmente angustioso. El proceso se repetía con una cadencia cruel e interminable, pero nada podía hacer ella, ni nadie del barco. Britton encendió los focos de la superestructura de proa para comprobar el estado de la cubierta principal. Casi todos los contenedores y varios pescantes se habían soltado de las amarras y se habían caído por la borda, pero la puerta mecánica y las escotillas del tanque eran sólidas. Seguía entrando agua por el boquete que había hecho el proyectil cerca de los posteleros, pero lo compensaban las bombas. El Rollbag era una embarcación de sólida factura que, de no ser por el enorme peso que llevaba, habría capeado sin problemas la tempestad. A las 7 la tormenta ya era de fuerza 10, con ráfagas de hasta 100 nudos. Cuando pasaba una ola debajo del barco, la fuerza del viento que penetraba en el puente amenazaba con expulsarles a todos a la oscuridad. Ninguna tormenta podía mantener mucho tiempo aquella intensidad. Britton confiaba en que amainase pronto. Sí, seguro que sí. Miraba y remiraba, irracionalmente, los periscopios de superficie, buscando un contacto que pudiera anunciar un rescate. Pero estaban llenos de rayas, y más que nada recogían ecos de mar. A cada cresta de ola cobraban suficiente nitidez para mostrar un campo de pequeños icebergs que quedaba a unas 8 millas a proa. Entre el barco y el campo de icebergs solo había una isla de hielo, menor que las que habían dejado atrás, pero de varios kilómetros de largo. Cuanto más hacia el hielo se viera arrastrado el barco, menores serían las olas. Claro que en contrapartida habría que hacer frente a más hielo. Al menos el GPS estaba despejado y funcionaba bien.
Se hallaban a unas 150 millas al noroeste de las Shetland del Sur, una hilera de montañas deshabitadas que surgían como colmillos del Atlántico entre arrecifes y corrientes asesinas. Detrás quedaba el estrecho de Bransfield y más allá hielo flotante y la costa brutal de la Antártida. A medida que se acercasen a ella, amainaría el oleaje, pero empeorarían las corrientes. 150 millas. Si el rescate pudiera salir de Georgia del Sur a las 6 de la mañana, todo dependía de lo de la bodega. Se le ocurrió pedirle a Glynn un informe sobre la situación, pero se dio cuenta de que no lo quería. Glynn había estado igual de callado que ella. Se preguntó qué pensaba. Al menos ella podía interpretar el movimiento del barco. Los demás debían de estarlo viviendo como simple y puro terror. El barco inició un movimiento fortísimo, pero faltando poco para la cresta de la ola, Britton notó algo raro, una especie de temblor. Al mismo tiempo, Glynn se puso la radio en el oído y prestó gran atención. Vio que ella le miraba. «Es Garza», dijo. «Con esta tormenta no se le oye». La capitana se dirigió a Howell. «Páselo a los altavoces a máximo volumen». De repente la voz de Garza retumbó por la sala. «¡Ellie!». La amplificación prestaba tonos bruscos y desesperados al pánico de su voz. Britton oyó un ruido de fondo hecho de chirridos metálicos. «Estoy aquí». «Están fallando los travesaños principales». «Seguid trabajando». Britton se sorprendió de la tranquilidad de la voz de Glynn. El barco volvió a escorarse. «Ellie se desmonta demasiado deprisa para poder...». El balanceo se agravó, y la voz de Garza quedó ahogada por otro chirrido de metal. «Manuel», dijo Glynn, «Rochefort diseñó la red sabiendo lo que se hacía. Es mucho más fuerte de lo que te crees. Id paso por paso». El barco seguía ladeándose. «Ellie, la roca se mueve. No puedo». La comunicación se cortó. El barco quedó inmóvil. Vibró por toda la estructura y empezó a enderezarse. Britton volvió a notar lo mismo de antes, una especie de pausa, como si el barco hubiera topado con algo. Glynn miraba el altavoz, que al poco rato crepitó. Volvió a oírse la voz de Garza. «Ellie, ¿me oyes?» «Sí». «Me parece que se ha movido un poco, pero que ha vuelto a ponerse como estaba». Glynn estuvo a punto de sonreír. «¿Ves cómo exageras, Manuel? Tranquilo. Concéntrate en los puntos críticos y deja que se suelten los otros. Aplica un criterio de selección. En esa red hay una cantidad tremenda de redundancia. Doble previsión. Tenlo presente». «Vale». El barco inició otro balanceo, un movimiento lento, chirriante y angustioso. Britton volvió a notar la pausa de antes, seguida por algo diferente y de mal agüero. Miró a Glynn y después a Lloyd, dándose cuenta de que no lo habían notado. Ella había percibido la manera con que el movimiento del meteorito afectaba por entero al barco. En la cresta de la última ola, y a pesar de su tamaño, el Roll Vague había estado a punto de pivotar.
Se preguntó si eran imaginaciones suyas. Mientras el barco se hundía en la calma antinatural de la hondonada y volvía a levantarse, Britton se mantuvo a la espera. Encendió las luces de la cubierta principal y las que daban al mar, porque quería ver la conformación del barco en el agua. Subía y temblaba como si quisiera sacudirse el lastre de encima, soltando agua negra por los imbornales. El movimiento ascendente hizo que volviera a quejarse el objeto que había en la bodega. El barco empezó a subir por el largo flanco de la ola y a vibrar por efecto del viento que le venía de frente. La proa se clavó en el agua de la cresta y el quejido se convirtió en un chillido de metal y madera que reverberó por la osamenta del barco. En efecto, al llegar al punto más alto, el rollback hizo el mismo movimiento de mal agüero, un bandazo que estuvo a punto de convertirse en giro. Volvió a reposar en el agua, pero antes de recuperarse vacilaba, que era lo peor. Una vez, durante una tormenta espantosa, Britton había visto romperse un barco. El casco se había partido con un ruido brutal y el agua negra, enardecida, había inundado de inmediato los compartimientos más recónditos. La oportunidad de abandonar el barco no se le había brindado a nadie. Todos habían sido succionados hacia las profundidades. Era un recuerdo que seguía quitándole el sueño. Miró a Howell de reojo. Él también se había dado cuenta del retraso con que se enderezaba el petrolero y la miraba fijamente con el cuerpo en tensión y los ojos muy abiertos, igual de blancos que la cara. Britton nunca le había visto tan asustado. «Capitana», empezó el primer oficial, pero se le quebró la voz. Ella le hizo señas de que no dijera nada. Ya había adivinado sus palabras, y le correspondía a ella pronunciarlas. Miró a Glynn. Conservaba en el rostro una confianza y una serenidad extrañas. Tuvo que apartar la vista. Era un hombre de muchos conocimientos, pero no sentía los barcos. El rollback estaba a punto de partirse. Iniciaron el descenso entre dos olas, con la correspondiente y brusca interrupción del viento. Britton aprovechó la oportunidad para mirar en derredor. Lloyd, McFarlane, Amira, Glynn, Howell, Banks y los demás oficiales de guardia. Estaban todos callados, mirándola. Esperaban que actuase, que hiciera algo para salvarles la vida. «Señor Lloyd», dijo. «¿Qué?» Lloyd se acercó con ganas de ayudar. El barco quedó a merced de otra ola que hizo temblar horriblemente las consolas y ventanas. Al menguar el sonido e iniciarse el descenso, Britton pudo volver a respirar. «Señor Lloyd», repitió, «hay que soltar el meteorito». Rollback, 19:00 horas. Al oírlo, McFarlane notó algo raro en el estómago. Fue como si su cuerpo sufriera una descarga eléctrica. Jamás. Era imposible. Intentó sacudirse el mareo y el miedo de los últimos minutos de angustia. «Ni hablar», oyó decir a Lloyd.
Fueron palabras dichas en voz baja, tanto que casi se las tragó el estruendo de la tormenta, pero estaban dotadas de una convicción enorme. Cayó el silencio en el puente. El barco seguía hundiéndose en la calma sobrenatural del espacio entre olas. «Soy la capitana del barco», dijo Britton sin alterarse. «Están en juego las vidas de mi tripulación. Señor Glynn, le ordeno que ponga en marcha la compuerta de seguridad. Es una orden». Tras una brevísima vacilación, Glynn se giró hacia la consola de EES. «¡No!», exclamó Lloyd, sujetándole el brazo con fuerza. «Como toques el ordenador, te mato con mis propias manos». Glynn se liberó con un gesto rápido y enérgico que hizo perder el equilibrio a Lloyd, el cual tropezó y volvió a incorporarse jadeando. Una vez más se inclinó el barco, y un crujido metálico recorrió el casco de punta a punta. Se quedaron todos quietos, cogiéndose a lo que tuvieran más cerca. —¿Lo oye, señor Lloyd? —preguntó Britton, forzando la voz para vencer el estrépito de la tormenta. —Me está destrozando el barco, el muy cabrón. —Glynn, apártate del teclado. —La capitana ha dado una orden —exclamó Howell con voz aguda. —No, el único que tiene la llave es Glynn, y no lo hará. No puede. Sin mi permiso no puede. ¿Me oyes, Ellie? Te ordeno que no pongas en marcha la compuerta de seguridad. De repente Lloyd se acercó al ordenador y se interpuso entre él y los demás. Howell dio media vuelta. —Seguridad. Cojan a este hombre y sáquenle del puente. Britton levantó la mano. Señor Lloyd, apártese del ordenador. Señor Glynn, ejecute mi orden. El barco había empezado a escorarse todavía más. Su acero empezó a crujir de manera pavorosa, un crujido cada vez más agudo de metal rompiéndose, que quedó cortado en seco al enderezarse el casco. Lloyd se cogió al ordenador con ojos de desquiciado. —¡Sam! —exclamó, concentrándolos en MacFarlane. Este lo había observado todo en silencio y casi paralizado por el conflicto de emociones. Miedo por su vida y deseo de la roca y sus ilimitados misterios. Prefería hundirse con ella a renunciar. O casi. —Sam. Ahora el tono de Lloyd era casi de súplica. Aquí el científico eres tú. Explícales tus investigaciones, la isla de estabilidad, el elemento nuevo. Empezaba a ponerse incoherente. Diles por qué es tan importante. Diles por qué no pueden soltarla. MacFarlane notó una presión en la garganta y por primera vez se dio cuenta de lo irresponsable que había sido zarpar con la roca. Ahora si se hundía, caería en los fangos abisales, una caída de 3000 metros de la que no regresaría. De cara a la ciencia sería una pérdida catastrófica. Era inconcebible, en efecto. Recuperó el habla. Lloyd tiene razón. Podría ser el descubrimiento científico más importante de la historia. No se puede soltar. Britton le miró. Ya no hay alternativa. Está claro que el meteorito se hundirá sin remedio. Por lo tanto, solo queda una pregunta. ¿Vamos a dejar que nos lleve en él?
Rollbag. 19:10 horas. MacFarlane miró todas las caras. La de Lloyd, tensa y expectante. La de Glynn, inescrutable. La de Rachel, donde se leía el mismo conflicto. Y la de Britton, imbuida de profunda convicción. El aspecto del grupo, con hielo formándose en el pelo y cortes en la cara por el impacto de las esquirlas, era lamentable. «Podemos abandonar nosotros el barco», dijo Lloyd con voz de pánico. «Que vaya solo a la deriva. Total, ya lo está. No es imprescindible soltar la roca». Con un mar así, botar las lanchas salvavidas sería un suicidio, contestó Britton. «Pero si estamos abajo cero». «No se puede soltar así como así», continuó Lloyd, ahora desesperado. «Sería un crimen contra la ciencia. Estamos reaccionando de manera exagerada, con todo lo que hemos pasado. Glynn, caray, dile tú que exagera». Pero Glynn no dijo nada. «Conozco mi barco», se limitó a señalar Britton. Lloyd, enloquecido, alternaba amenazas y ruegos. Volvió a mirar a MacFarlane. «Alguna manera tiene que haber, Sam. Explícales el valor científico que tiene, que es insustituible». MacFarlane miró la cara de Lloyd, demacrada, bajo las luces naranja de emergencia. Le atenazaban las náuseas, el miedo y el frío. No podían soltarlo. Se le vio en suspenso. Pensó en Néstor y en lo que significaba morir. Se imaginó una caída interminable en aguas negras y frías. Y de repente tuvo mucho, mucho miedo de morirse. Era un miedo tan poderoso que venció cualquier resistencia y usurpó el funcionamiento intelectual de su cerebro. «Sam, díselo, caramba». MacFarlane intentó decir algo, pero el viento arreciaba y fueron palabras inaudibles. «¿Qué?», exclamó Lloyd. «Escuchad todos a Sam, Sam». «Que lo suelten», dijo MacFarlane. Lloyd puso cara de incredulidad y se quedó un momento sin habla. «Ya ha oído a la capitana», dijo MacFarlane. «Se hundirá pase lo que pase. Ya no tiene remedio». Quedó abrumado por un sentimiento de pérdida. Notando calor en las comisuras de los ojos, se dio cuenta de que eran lágrimas. ¿Perdían tanto? De repente Lloyd le dio la espalda y le abandonó por Glynn. «Ellie, Ellie, tú nunca me has fallado. Siempre tienes algún truco en la manga. Ayúdame, por favor. No dejes perder la roca». Su voz había adquirido un tono patético de imploración. Le estaban viendo desmoronarse en público. Glynn se quedó callado mientras el barco volvía a escorarse. A imitación de Britton, MacFarlane miró el inclinómetro. El viento que entraba por las ventanas rotas les impidió seguir hablando. De pronto volvió a oírse el mismo ruido escalofriante de cuando la ola anterior. El Rollbag quedó indeciso en un ángulo de 30 grados. Todos se aferraban a algo con desespero. MacFarlane lo hizo al pasamanos de un mamparo. Ahora el miedo le ayudaba a despejarse la cabeza y olvidarse de la pena. Solo quería una cosa: librarse del meteorito.
«Enderézate», oyó murmurar a Britton. «¡Enderézate!». El barco seguía escorado tercamente a babor. El puente quedaba tan suspendido sobre el mar que Macfarlane, debajo de las ventanas, sólo veía agua negra. Le arrebató la sensación de vértigo. Luego, con una sacudida gigantesca, empezó a corregirse la inclinación. En cuanto estuvo nivelado el puente, Lloyd soltó el ordenador con una mezcla de miedo, rabia y frustración en la cara. Macfarlane leyó en ella un miedo igual al suyo, un miedo que también le aclaraba las ideas e iluminaba la única alternativa racional. «De acuerdo», dijo finalmente Lloyd. «Soltadlo». Y hundió la cara entre las manos. Britton se dirigió a Glynn. «Ya le has oído. Suéltalo y sin perder un segundo». La tensión de su voz no encubría una nota de alivio. Lentamente, con movimientos casi mecánicos, Glynn se sentó a la consola de EES y apoyó los dedos en el teclado. A continuación miró a Macfarlane. «Una pregunta, Sam. Si el meteorito reacciona a la salinidad, ¿qué pasará cuando entre en contacto con el mar de debajo del barco?» Macfarlane se sobresaltó. Con tanto alboroto no se había detenido a meditarlo. Pensó deprisa. «El agua marina es conductora», contestó. «Atenuará la descarga del meteorito». «¿Seguro que no subirá hacia el barco?» Macfarlane titubeó. «No». Glynn asintió. «Ya». Aguardaron. No se oía ruido de teclas. Glynn estaba delante del teclado encorvado y sin moverse. Volvió a reinar el silencio mientras el barco se hundía entre dos olas. Glynn giró a medias la cabeza con los dedos encima de las teclas. «Es un paso innecesario», dijo tranquilamente, «y demasiado peligroso». Sus manos, largas y blancas, se apartaron de las teclas. Se levantó y les miró. «El barco sobrevivirá». Rochefort nunca fallaba. No hace ninguna falta usar la compuerta de seguridad. En este caso estoy de acuerdo con el señor Lloyd. Sus palabras produjeron tal impresión que todos se quedaron callados. Cuando el meteorito entre en contacto con el agua de mar, la explosión podría hundir el barco, añadió Glynn. «Ya le he dicho que la carga se dispersará por el agua», dijo Macfarlane. Glynn apretó los labios. «Es una simple conjetura. No podemos arriesgarnos a que se estropeen las compuertas. Si no pueden cerrarse, se inundará el tanque». Intervino Britton. «Lo que está claro es que si no soltamos el meteorito se hundirá el Rollbar. ¿No lo entiendes, Ellie? No duraremos ni una docena más de olas». El barco empezó a escalar por la siguiente. «Sally, eres de quien menos esperaría una reacción de pánico». La voz de Glynn era tranquila y segura. «Esto se puede superar». Se oyó suspirar a Britton. «Ellie, conozco mi barco. Caray, que esto está en las últimas, ¿no te das cuenta?»
En absoluto, dijo Glynn. Ya ha pasado lo peor. Confía en mí. La palabra confiar quedó flotando en el aire mientras se acentuaba la oscilación del barco. En el puente era tal la conmoción que parecían todos paralizados. Glynn era el centro de todas las miradas. El barco, sin embargo, se movía. Se oyó la voz de Garza por el altavoz, subiendo y bajando de volumen. «Eli, están fallando los andamios. ¿Me oyes? ¡Se rompen!». Glynn se giró hacia el micrófono. «Seguid, que ahora bajo». «Eli, se está desmontando la base de la red. Hay trozos de metal por todas partes. Tengo que sacar a los hombres». Britton habló por el intercomunicador. «Señor Garza, al habla la capitana. ¿Sabe cómo funciona la compuerta de seguridad?». «La he montado yo». «Pues acciónela». Glynn seguía impasible. MacFarlane le miraba intentando comprender su cambio repentino. ¿Tenía razón Glynn? ¿Era posible la supervivencia del barco y del meteorito? A continuación miró de reojo a los oficiales y obtuvo distinta versión de sus miradas de terror. El barco llegó a la cresta de la ola, giró, tembló y volvió a hundirse. «La compuerta se tiene que poner en marcha por el ordenador de EES que hay en el puente», dijo Garza. «Los códigos los tiene Eli». «¿Se puede hacer manualmente?», preguntó Britton. «No. Eli, por lo que más quieras, date prisa. Esto, dentro de nada, hará un boquete en el casco». «Señor Garza», dijo Britton, «ordene a sus hombres que abandonen sus puestos». «Revoco la orden», dijo Glynn. «Aquí no va a fallar nada. Seguid trabajando». «Imposible. Nos marchamos». Se cortó la comunicación. Glynn estaba pálido. Miró por el puente. El barco descendió entre dos olas y se hizo el silencio. Britton se acercó a él y le apoyó una mano en el hombro. «Eli», dijo, «estoy segura de que eres capaz de admitir el fracaso. Sé que eres lo bastante valiente. Ahora mismo eres el único capaz de salvarnos, a nosotros y al barco. Pon en marcha la compuerta de seguridad. Te lo pido por favor». MacFarlane vio que movía la otra mano y estrechaba la de Glynn, que flaqueó. De repente, Pap-Pap apareció en el puente, silencioso. Estaba empapado y volvía a llevar los harapos del principio. MacFarlane quedó sobrecogido por su expresión de extraño entusiasmo, como si esperara algo. Glynn sonrió y apretó la mano de Britton. «¡Qué tontería, Sally! La verdad, me decepcionas. ¿No te das cuenta de que no podemos fallar? Lo hemos planeado todo demasiado a conciencia. No hace falta poner en marcha la compuerta de seguridad. De hecho, en estas circunstancias, sería incluso peligroso». Miró a los demás. «No os critico, a ninguno. La situación es complicada y es comprensible que reaccionéis con miedo, pero pensad en lo que acabamos de superar y en que ha sido obra casi exclusivamente mía. Os prometo que la red aguantará y que el barco capeará la tormenta.
Lo que está claro es que ahora no se puede renunciar por algo tan lamentable como que fallen los nervios. McFarlane vaciló, y se le encendió una chispa de esperanza. Quizá tuviera razón Glynn. Era tan convincente y estaba tan seguro de sí mismo. Había tenido éxito en las circunstancias más inverosímiles. Vio que Lloyd tenía las mismas ganas de dejarse convencer. El navío subió y se escoró. Todos se cogieron al asidero que tenían más a mano y la conversación quedó interrumpida. Se repitió el mismo coro de chirridos y ruidos de metal rompiéndose, coro que fue subiendo de volumen hasta anegar, incluso, la furia de la tempestad. En ese momento McFarlane se dio cuenta cabal, irrevocable, del error en que estaba Glynn. Al llegar a la cresta, el barco tembló como si hubiera un terremoto. Parpadearon las luces de emergencia. Tras un momento de angustia, el barco se enderezó y bajó de la cresta de la ola. En el puente silbó una ráfaga de viento, pero sólo una, antes de que volviera el silencio. «Glynn, capullo, esta vez te equivocas», dijo Lloyd, en quien volvía a surtir todo su efecto el terror. «Da la orden». Glynn sonrió de manera casi despectiva. «Perdone, señor Lloyd. Soy el único que tiene los códigos, y voy a salvarle otra vez el meteorito a pesar de usted». De pronto Lloyd embistió a Glynn con un grito ahogado. Glynn le esquivó ágilmente y, mediante un simple revés de la mano, le hizo rodar jadeando por la cubierta. McFarlane dio un paso hacia él. Glynn se giró con ligereza y le plantó cara. Tenía los ojos tan impenetrables y opacos como de costumbre. McFarlane comprendió que no cambiaría de parecer. Era una persona que no fallaba y moriría demostrándolo. Britton miró al primer oficial, y al verle la cara, McFarlane supo que había tomado una decisión. «Señor Howell», dijo ella, «que abandone todo el mundo sus puestos. Vamos a evacuar el barco». La sorpresa hizo contraerse un poco los párpados de Glynn, que sin embargo no dijo nada. Howell se volvió hacia él. «Nos manda una muerte segura. Con este tiempo y en botes salvavidas. Está loco». «Puede que sea la única persona cuerda que queda en el puente». Lloyd se levantó del suelo, dolorido, mientras el barco volvía a ascender. No miró a Glynn. Este dio media vuelta y abandonó el puente inclinado sin añadir nada más. «Señor Howell», dijo Britton, «que suba toda la tripulación a los botes. Si no vuelvo en 5 minutos, asumirá usted las funciones de capitán». También se volvió y desapareció. Rollbag, 19:35 horas. Ellie Glynn estaba en la pasarela de hierro encima del tanque central número 3. Oyó un eco metálico, debido a que Pap-Pap cerraba la escotilla de salida al corredor, y se sintió agradecido al indio, última persona leal después de fallarle todos, incluida Sally. Le había afectado mucho la escena de histeria del puente.
después de haber tenido éxito en todas las ocasiones. Lo lógico era que confiaran en él. Sonaba a lo lejos el eco fantasmal y molesto de una sirena. En las próximas horas morirían muchos en la tormenta y sin necesidad. Si de algo estaba seguro era de que el Rollbag sobreviviría, con cargamento y las personas que quedaran en él. Al alba, cuando la tormenta fuera un simple recuerdo, serían recibidos por las autoridades de Georgia del Sur. El Rollbag volvería a Nueva York con el meteorito. Lástima que se quedara tanta gente en el camino. Volvió a pensar en Britton. Magnífica mujer. Le provocaba gran tristeza pensar que al final le hubiera fallado su confianza. No volvería a encontrar otra igual. Estaba convencido. Le salvaría el barco, pero se habían cerrado las puertas de una relación personal. Se apoyó en el mamparo longitudinal y comprobó con vaga sorpresa que tardaba mucho en volver a respirar normalmente. Se asió al mamparo porque el barco se escoraba, en ángulo sin duda alarmante, pero muy por debajo del límite crítico de 35 grados. Oyó ruido de arrastrarse cadenas y chirridos de metal bajo sus pies, hasta que el barco volvió a enderezarse vibrando. Después de todo lo que había hecho, de aquella sucesión insólita de éxitos por él urdida, era doloroso que se negaran a depositar por última vez su confianza en él. Menos Pap-Pap. Miró al viejo de reojo. —¿Qué, jefe? ¿Piensa bajar? Glynn asintió. —Necesitaré que me ayude. A eso vengo. Se arrimaron a la branda. El meteorito estaba debajo, con lonas de plástico envolviendo la parte superior de la red. Las luces de emergencia lo bañaban de una luz escasa. El tanque aguantaba muy bien y estaba seco. Gran barco. La diferencia estaba en el triple casco. Hasta tapada con lonas presentaba la roca un magnífico aspecto. El epicentro de los miedos y esperanzas de todos. Descansaba en el andamio, como había previsto él. A continuación posó la mirada en los puntales y las vigas. Había que reconocer que había muchos destrozos, barras torcidas, fracturas de compresión, metal desgarrado. Los soportes transversales de la base del tanque habían quedado sembrados de remaches rotos, cadenas partidas y astillas de madera, y se oía un crujido de fondo, pero lo esencial de la red permanecía intacto. Lo que estaba estropeado era el ascensor. Empezó a bajar con pies y manos. El barco se levantó y volvió a ladearse. Glynn guardó el equilibrio y reanudó el descenso, que duró más de lo esperado. Al llegar al fondo tenía la sensación de estar más horizontal que vertical, más de bruces en la escalerilla que sujeto a ella. Pasó el brazo por detrás de un peldaño y esperó a que pasara lo peor. Ahora, debajo de las lonas, se veía el flanco rojo de la roca. Los ruidos de la bodega iban en aumento como una sinfonía infernal de metal, pero no significaban nada. Faltando poco para la cresta de la ola, se sacó el reloj del bolsillo, extendió el brazo y cogió la punta de la cadenilla a fin de calcular la oscilación. 25 grados, muy por debajo del valor crítico.
De repente oyó una especie de murmullo y tuvo la impresión de que la curva roja y enorme del meteorito se movía. El barco siguió escorándose y el meteorito se desplazó con él hasta que Glynn no estuvo seguro de cuál de los dos movimientos, el del meteorito y el del barco, era la causa del otro. Ahora parecía que la roca estuviera en equilibrio al borde del andamio y a punto de salirse. Se oyó un crujido de romperse algo. 27 grados. 28. El barco sufrió una sacudida. Quedó en suspenso y empezó a enderezarse. Glynn volvía a respirar. 28 grados. Quedaba mucho margen. El meteorito volvió a rodar con una monstruosa vibración. El chirrido metálico cesó de manera abrupta. Al hundirse el barco entre dos olas, se atenuó el fragor del viento y el agua al otro lado del casco. Los ojos de Glynn inspeccionaron el tanque. Lo principal era tensar las cadenas que quedaban más cerca del meteorito. Estaban diseñadas para que pudiera hacerlo una persona sola con ayuda de un dispositivo motorizado con anclaje en cada punto de tensión. Le sorprendió que no lo hubiera hecho Garza. Se dio prisa en llegar al punto de tensión principal y encender el dispositivo. El motor respondió perfectamente, como no podía ser menos. La hondonada entre olas le dio tiempo y estabilidad suficiente para trabajar. Bajó la palanca delantera del dispositivo y le satisfizo ver que volvían a tensarse las cadenas con recubrimiento de caucho que se habían soltado con el balanceo del meteorito. ¿Por qué no lo había hecho Garza? Estaba claro, por culpa del pánico. Fueron segundos de desilusión, porque hasta entonces su jefe de construcción siempre le había merecido la mayor confianza. No era típico de Garza. A Glynn le había fallado mucha gente, cosa que no podía decirse de él. Algo era algo. Las cadenas se tensaban bien. Se giró hacia Pap-Pap. «Acérqueme la caja de herramientas», dijo, señalando una que se había dejado Garza. El barco empezó a trepar por otra ola y a escorarse. Comenzaron a tensarse las cadenas hasta que se soltaron con un ruido como de carraca. Glynn escrutó la penumbra y vio que, de hecho, Garza lo había intentado. Estaban rotos los engranajes del dispositivo motorizado y se había partido el cabezal del trinquete de acero de 10 centímetros. El dispositivo no servía de nada. La nave subía y subía. De repente oyó una voz arriba, salió de debajo de la red y levantó la cabeza. Era Sally Britton, a punto de cruzar la escotilla y pisar la pasarela. Sus movimientos poseían la misma dignidad innata que tanto había impresionado a Glynn al conocerla. ¿Cuánto tiempo desde que la había visto al sol bajando por aquellos escalones? Le dio un salto inesperado el corazón. Sally había cambiado de parecer e iba a quedarse a bordo. Se produjo un balanceo largo y chirriante que obligó a la capitana a quedarse quieta. Ella y Glynn se miraron fijamente, mientras el meteorito bailaba en su andamio y el barco protestaba. En cuanto pudo, Britton exclamó: «Ellie, el barco está a punto de partirse». Se sintió aguijoneado por la decepción. No, Sally no había cambiado de idea. En fin, no había que distraerse.
Volvió a concentrarse en el andamio y lo vio. La manera de fijar la roca era apretar el perno de la cadena superior. Para eso había que cortar la lona. Se trataba de una operación fácil, solo 15 centímetros de tensado manual. Empezó a escalar por la cadena que le quedaba más cerca. —Eli, por favor, queda un bote de reserva para los dos. Deja eso y ven. Glynn trepaba, seguido por Pap-Pap con la caja de herramientas. Tenía que centrar todos sus pensamientos en el objetivo, sin permitirse ninguna distracción. Al llegar al punto más alto del meteorito, se llevó la sorpresa de que la lona ya tuviera un corte. Debajo, el perno estaba flojo, según lo previsto. Mientras el barco salía de la hondonada y empezaba de nuevo a escorarse, Glynn fijó la llave inglesa a la tuerca, soltó el tornillo con otra y empezó a enroscar. No se movió nada. Glynn no se había dado cuenta, ni podía, de lo descomunal de la presión que sufría el tornillo. «Aguante esta llave», dijo. Pap-Pap, obediente, la cogió con sus brazos nervudos. El ladeamiento del barco se pronunció. «Eli, vuelve conmigo al puente», dijo Britton. «Puede que aún haya tiempo de poner en marcha la compuerta. Quizá podamos sobrevivir los dos». Glynn, en pleno forcejeo con el tornillo, levantó brevemente la mirada. El tono de la capitana no era de súplica. Habría sido impropio de ella. Glynn detectó paciencia, raciocinio y la más profunda convicción, lo cual le entristeció. «Sally», dijo, «los únicos que van a morir son los insensatos que se suban a los botes. Si te quedas, sobrevivirás». «Conozco mi barco, Eli», se limitó a decir ella. Arrodillado y encorvado sobre el tornillo superior, Glynn luchaba con la tuerca. Lo había intentado alguien antes que él, porque en el metal había marcas recientes. Notó que, al escorarse el barco, se movía el meteorito. A fin de mejorar su equilibrio, afianzó los dos pies en los eslabones de la cadena. Empleó todas sus fuerzas, pero no se movía. Volvió a insertar la llave inglesa jadeando. Y el navío seguía ladeándose. La voz de Britton descendió de la oscuridad y se hizo oír sobre el estruendo. «Eli, acepto tu invitación a cenar. De poesía no sé mucho, pero podría explicarte lo poco que sé. Me gustaría». El meteorito tembló, y al moverse con el barco, obligó a Glynn a sujetarse con ambas manos. Arriba había cuerdas atadas a las planchas del tanque. Se apresuró a enroscarse una a la muñeca para conservar su posición y volvió junto a la llave inglesa. Bastaba un cuarto de vuelta. El balanceo del barco se hizo más lento. Glynn volvió a coger la llave. «Y podría enamorarme de ti, Eli». Glynn interrumpió la operación y se quedó mirándola. Ella intentó decir algo más, pero el chirrido del metal, cada vez más agudo, llenó de ecos el gran espacio del tanque y ahogó su voz. Glynn solo distinguía su menuda silueta en la pasarela de arriba. Deshecha su rubia cabellera, se le había repartido por los hombros sin orden ni concierto, y a pesar de la poca luz, resplandecía. Mientras miraba, Glynn tuvo vaga conciencia de que el barco no estaba enderezándose. Apartó la vista de la capitana para fijarla en el tornillo y después en Pap-Pap.
El indio enseñaba los dientes y le caían gotas de agua por las puntas del bigote. Glynn se enfadó consigo mismo por no concentrarse en el problema que tenía entre manos. «¡La llave inglesa!», le pidió a Pap-Pap entre chirridos metálicos. El navío estaba inclinadísimo y el ruido de metal era ensordecedor. Deseando tener mejor pulso, Glynn se sacó el reloj del bolsillo para volver a calcular la inclinación. Lo sujetó por la cadena, pero oscilaba sin descanso. Intentando remediarlo, le resbaló entre los dedos y se hizo pedazos en el flanco de la roca. Vio destellos de oro y cristal rebotando por la superficie roja y desapareciendo en las profundidades. Justo entonces se acentuó de modo brutal la inclinación del casco, a menos que fueran imaginaciones suyas. No podía ser real. Habían introducido doble previsión, habían repetido los cálculos y habían previsto todas las posibilidades de que fallara algo. En ese momento notó que el meteorito empezaba a moverse a sus pies y oyó el ruido de las lonas desgarrándose y de la red desmoronándose. De repente su campo de visión quedó inundado por el rojo del meteorito, como si se abriera una herida gigantesca. El color del meteorito cruzado en todos los sentidos por cuerdas y cables enredados, entre un vuelo y un rebote de remaches. La nave seguía ladeándose, pronunciándose el ángulo, pronunciándose. Glynn hacía esfuerzos desesperados por desatarse la cuerda de la cintura, pero el nudo era demasiado fuerte. Lo siguiente fue un ruido indescriptible, como de abrirse a la vez el cielo y el abismo. El tanque se partió con un diluvio de chispas y el meteorito, con el bamboleo de fiera pesada, rodó hacia la oscuridad, llevándose consigo a Glynn. Quedó enseguida todo oscuro, y Glynn notó una ráfaga de aire frío. Se oía un tintineo de copas y un murmullo de voces. Era un jueves por la noche. La temperatura era agradable y l'Ambroisie rebosaba de aficionados al arte y parisinos acaudalados. Tras la discreta fachada del restaurante, la luna pálida de otoño infundía brillos delicados al barrio de Marais. Glynn sonreía a Sally Britton, sentada al otro lado del mantel de damasco. «Pruébalo», dijo cuando el camarero descorchó una botella de Veuve Clicquot y vertió un chorro frío en cada copa. Cogió la suya y la levantó. Ella sonrió y dijo: «¿Cómo se desentiende todo tranquilamente del desastre? El labrador quizá oyera el ruido de agua, el grito desolado, pero no le pareció un fracaso importante». Un fracaso importante. Al mismo tiempo que se apoderaba la perplejidad de su ánimo, el recitado sucumbió a una risa repulsiva de Pap-Pap. Fue antes de que se vaporizara todo en un puro fogonazo de luz brillante y hermosa.